¿Cómo se puede alertar a la humanidad y de pronto prevenirla para esos momentos difíciles que se avecinan? Primero que todo, tenemos que comprender que, como ya venimos diciendo, y excusen ustedes que siempre recalcamos esa situación, mientras uno tenga el yo ira, el yo orgullo, el yo odio, el yo peleo, el yo mato, el yo hago diferentes tipos de delitos, mientras uno los tenga, en el momento que venga una catástrofe, que todo el mundo se lanza contra todo el mundo, ¿dónde quedaríamos nosotros? Hay que eliminar de nuestra naturaleza interior esos elementos que nos hacen ser bestiales, para que cuando todo el mundo pelea, nosotros seamos capaces de estar haciendo una oración. De lo contrario no se va a poder. Todos los hermanos religiosos que creen que ya están salvos, que ya se codean con el Espíritu Santo, son sinceros equivocados. Lo digo porque lo conozco. Aquí no estamos repitiendo nosotros un sectarismo religioso. Estamos repitiendo ante ustedes una realidad, una experiencia que tenemos directa. Eso nos da solvencia moral a nosotros para pararnos ante estas cámaras de televisión a decir que el hombre tiene que cambiar hacia el mundo. De lo contrario, el mundo no puede cambiar. Se habla también por esta época que el mundo debe volver los ojos a la conservación de lo poco que nos queda en cuanto a ecología, a medio ambiente. La cultura gnóstica, ¿qué hace para que el hombre también conserve los recursos naturales? Mira, como primera medida a nosotros, uno de los fundamentos que se nos enseñan en las primeras cámaras, en unos cursos que se hacen donde se le habla ampliamente a la persona, ¿qué es la gnosis? ¿En qué se fundamenta? La gnosis no se fundamenta en creencias, se fundamenta en experiencias, en algo objetivo, es decir, nos enseñan que en lugar de ser engañados por otros, seamos convencidos por sí mismos. Desde el momento en que nosotros vemos que una planta es hija de la misma naturaleza de que fuimos hechos nosotros, que un animal es una criatura que también viaja por ese largo camino de una evolución, y que el ser humano nos une a un mismo Dios, a un mismo Creador. Empezamos nosotros a ver que el que hace un atropello contra las plantas, contra la naturaleza, contra las aguas, está haciendo un atropello contra su misma madre. Eso sería tanto como que en una familia hayan 5 hermanos y uno es capaz de pegarle a la mamá o al papá. Indiscutiblemente los demás censuran esa actitud. Nosotros no la censuramos, no somos nadie para estar regañando a nadie, simplemente se nos enseña que hay que cuidar la naturaleza, porque de lo contrario, dentro de muy poco tiempo vamos a quedar derretidos por el sol. ¿Por qué? Porque la capa de ozono se ha desintegrado, se está desintegrando. Vamos a quedar en un verdadero desierto, porque se están haciendo grandísimos atropellos contra la naturaleza. Vamos a quedar en un mundo donde no se conoce ni siquiera un animal del bosque, porque los están acabando en una forma indiscriminada. No se dan cuenta que esas criaturas hacen parte de esa misma vida que todos necesitamos. Entonces es indispensable que uno aprenda, como dije en el comienzo, a respetar la vida, porque la vida, aunque muchos la entienden distinto, el Cristo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Quien maltrata la vida, a esas criaturas que están estabilizando una vida en la tierra, sea una planta, sea un animal, sean los ríos, sea la misma tierra y el mismo hombre, el que maltrata eso, está maltratando a ese ser que dijo: yo soy el camino. Quien se cierre el camino no tiene derecho a llegar al Padre, que es Dios. Maestro, volviendo a las creencias y a las convicciones que tiene la cultura gnóstica, ¿qué personas pueden participar y qué personas pueden llegar a formar parte de esa cultura? Mira, la gnosis está dada para toda la humanidad, pero lamentablemente la experiencia nos ha dicho que no toda la humanidad está preparada para ser gnóstico. La gnosis da una enseñanza generalizada. En la gnosis no le estamos diciendo a nadie que tiene que dejar de ser católico, evangélico, Rosacruz para ser gnóstico. A nadie se le dice eso, porque nosotros no condicionamos la mente humana. Nosotros no le estamos enseñando a ninguno qué pensar, sino se le enseña cómo pensar. Entonces, eso
da una libertad para que todos los inquietos, yo conozco personas que son sumamente equilibrados, podríamos decir verdaderos cristianos, y no militan en las filas gnósticas. Nosotros no le estamos tampoco vendiendo salvaciones a nadie, ni le estamos diciendo que si no es gnóstico se va a ir al infierno, como lo hacen muchos religiosos que mantienen a una pobre Grey asustados, amiedados, porque les dicen que ya los unieron con el Espíritu Santo simplemente porque les enseñan a leer y a conocer la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Muchas personas que conocen esto y son predicadores, son pecadores peores que aquellos que están declarados y que no están afiliados a ninguna religión. Lamentablemente tener que decir esto, pero ya estamos verdaderamente preocupados con la situación que hay en el planeta y que las religiones estamos llamados, los religiosos estamos llamados a la concientización de la humanidad, y no se hace por un simple fanatismo, porque hay miedo de quedar solos. Les da miedo a muchos religiosos no tener una grey grande. Nosotros preferimos no tener un pueblo numeroso reunido, pero preferimos que los que están reunidos alrededor de una ciencia o de una religión la practiquen como es, respetando ese código de ética más perfecto que ha existido, que son los mandamientos de la ley de Dios. Aproximadamente a nivel mundial, ¿cuántas personas militan en la cultura gnóstica? Es difícil decir, porque hay países que hay muchísimas comunidades ya, muchísimas. Inclusive en el mismo Colombia ya es muy elevado el número de personas que nos acompañan en estos estudios, y sobre todo se esfuerzan y hacen un verdadero sacrificio para concientizar a las personas de que es necesario cambiar. El mundo no se cambia con fusiles, el mundo no se cambia con violencia, el mundo se cambia con amor, y eso es necesario que salga, que aflore del corazón del hombre. Para eso se necesita eliminar los elementos asesinos, nocivos que llevamos adentro, para que pueda el amor establecer un nuevo imperio en la tierra. La situación por la que atraviesa nuestro país es bastante difícil. ¿Usted cree que los diálogos que se van a dar o que se están dando entre el gobierno, la guerrilla, son necesarios para que reine la paz, o debe existir otro factor? Aparte de intervenir en cuestiones políticas, porque nosotros somos apolíticos en este sentido, nosotros sabemos que el diálogo acerca a los hombres, eso es cierto, pero si no hay una disponibilidad de paz del corazón, tanto en uno como en el otro bando, nunca podrá haber una paz por un simple diálogo. Se necesita desintegrar los fusiles, desintegrar el odio, desintegrar esa persecución del hombre contra el hombre, para que esos diálogos puedan fructificar en una paz que todos anhelamos. La cultura gnóstica, sus diferentes aspectos. Volvamos un poquito a lo que ustedes realizan dentro de la cultura gnóstica. Tienen ritos, tienen sacramentos. ¿Qué encierra la cultura gnóstica en ese aspecto? Nosotros somos una iglesia jurídicamente establecida en todos los países donde estamos laborando. Somos iglesia. Por lo tanto, una iglesia tiene su liturgia, tiene sus prelados, tiene sus obispos, tiene sus sacerdotes, que son los que se encargan de aplicar los sacramentos y todo lo que es el aspecto litúrgico. Eso es así. Y justamente lo hacemos porque también tenemos religión, ciencia, arte, filosofía y religión. Y la religión se dice que es un culto que se le tributa a la divinidad como una obligación de conciencia y de cumplir. Uno de los aspectos que preocupa al mundo es la explosión demográfica. Hay mucha gente para tan poca tierra. ¿Cómo afronta la cultura gnóstica este aspecto que preocupa bastante a la humanidad? Bueno, mira, nosotros es una de las cosas que a mí personalmente me llamó la atención cuando entré a la gnosis, porque la gnosis no habla de un control de la natalidad, habla de un control de la concepción. Nosotros sabemos, y con el respeto que me merece la ciencia médica, porque en nuestras filas tenemos muchísimos médicos, y están conscientes de que a la mujer se le está causando un terrible daño con los sistemas anticonceptivos. Como quiera que la ciencia oficial no tiene otra disponibilidad para poder concientizar a las personas, tiene que valerse de unos sistemas que son nocivos. Nosotros queremos que las mujeres, en todo el ámbito, se haga consciente de que la mujer no fue hecha por Dios para un instrumento de placer del hombre, y como un instrumento pues que se maneje en una forma prácticamente hasta salvaje.